El puente imposible. La historia de la conexión, que nunca se construyó entre Europa y África. Hoy vamos a hablar de un puente que nunca se construyó, pero que podría cambiar el destino de dos continentes. Los primeros puentes en la historia eran poco más que troncos lanzados sobre riachuelos, primitivos pero esenciales. Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, el ser humano aprendió a construir estructuras imponentes. Algunos de esos puentes, como el viaducto de Anyang, en China, han batido récords mundiales por su longitud y complejidad. Sin embargo, hay un lugar donde un puente parece no solo lógico, sino absolutamente necesario. Y sin embargo, sigue siendo solo un sueño. Me refiero al Estrecho de Gibraltar, el angosto paso de agua que separa Europa de África. El angosto paso de agua que separa Europa de África, uniendo el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Esta zona es de una importancia geopolítica y comercial inmensa. Por allí cruzan más de 200 barcos cada día. Tras la apertura del Canal de Suez en 1869, su relevancia aumentó aún más. Conecta rutas vitales del comercio global y, sin embargo, en pleno siglo XXI, aún no existe un puente ni un túnel que una físicamente estos dos continentes. Hoy vamos a explorar por qué. Con poco más de 14 kilómetros, en su punto más estrecho, parece que construir un puente debería ser posible. Las razones para hacerlo son muchas. Facilitar el comercio, fomentar el turismo, unir culturas e incluso colaborar en crisis migratorias o ambientales. Ya existe un servicio constante de ferries entre España y Marruecos. Y desde hace más de 100 años, existen estudios que proponen hacerlo realidad. Pero el proyecto ha sido una y otra vez archivado. ¿Por qué? Para responder, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a la década de 1920, cuando un arquitecto alemán llamado Hermann Sörgel propuso una idea tan ambiciosa como disparatada: construir una represa que cerrara el Estrecho de Gibraltar. Su idea no era simplemente unir los continentes, sino transformar completamente el mar Mediterráneo. Quería bloquear el ingreso de agua del Atlántico, haciendo que el nivel del mar bajara progresivamente, y redirigir esa agua hacia el desierto del Sahara, creando un nuevo mar interior que cambiaría el clima y haría fértil la región. Su proyecto se llamó Atlantropa. Sörgel afirmaba que la represa generaría más de 50 gigavatios de electricidad, suficientes para alimentar a todo el sur de Europa y gran parte de África. Además, visualizaba trenes, carreteras y redes eléctricas uniendo los continentes. Pero el sueño de Sörgel no fue tomado en serio. Hitler lo ignoró, y tras la Segunda Guerra Mundial, aunque algunas empresas se interesaron, el proyecto fue rechazado por ser considerado colonialista y técnicamente inviable. Sörgel murió en 1952, y con él, Atlantropa quedó enterrado en el olvido. Ahora bien, dejando de lado los sueños utópicos, la pregunta sigue siendo válida. ¿Por qué no se ha construido un puente moderno en esta zona tan estratégica? La respuesta es una mezcla de obstáculos técnicos, naturales y políticos. Primero, la profundidad. El Estrecho de Gibraltar no es uniforme. En algunas zonas alcanza más de 1000 metros de profundidad. Para que te hagas una idea, el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, tiene 828 metros. Y el pilar más alto jamás construido en un puente, en el viaducto de Millau, apenas supera los 240 metros. Para sostener un puente en Gibraltar, se necesitarían pilares nunca antes intentados en la historia de la ingeniería. Segundo, las corrientes. En el estrecho, la capa superficial del agua fluye hacia el Mediterráneo, mientras que las corrientes más profundas se dirigen en dirección contraria, hacia el Atlántico. Estas corrientes multidireccionales dificultan enormemente la construcción, el mantenimiento y la estabilidad de cualquier estructura fija. Tercero, el riesgo sísmico. El estrecho se sitúa justo donde chocan las placas tectónicas africana y euroasiática. Es una zona activa, donde un terremoto podría tener consecuencias devastadoras para una construcción de esa magnitud. Aún así, hubo intentos serios. En los años 90, un ingeniero chino-estadounidense llamado Jung Yen-lin propuso un diseño para un puente colgante con un tramo central de 5 kilómetros sin apoyos intermedios.
Contrató expertos, simuló estructuras y diseñó soluciones innovadoras. El proyecto tenía un coste estimado de 15.000 millones de dólares, pero como tantos otros, quedó en papel. Años más tarde, en 2004, el arquitecto estadounidense Eugene Tsui presentó una propuesta todavía más audaz. Un puente flotante, articulado, parecido a una columna vertebral. Algunas partes estarían sumergidas para no obstruir el tráfico marítimo. En el centro, una isla artificial de 5 kilómetros de ancho alojaría turbinas eólicas e hidráulicas capaces de alimentar con energía renovable a toda la región. Un proyecto brillante, ecológico y estéticamente futurista, pero que también quedó en el cajón de los imposibles. Y si no se puede por el aire, ¿por qué no por debajo? La idea de construir un túnel bajo el estrecho tampoco es nueva. El túnel del Canal de la Mancha, que une Francia e Inglaterra, tiene 51 kilómetros de largo y es una hazaña de la ingeniería moderna. Pero el fondo del estrecho de Gibraltar es mucho más complejo. Las rocas son duras, la profundidad en algunos puntos supera los 900 metros y la actividad sísmica hace que excavar allí sea un riesgo constante. En 1979, España y Marruecos crearon un comité conjunto para estudiar la posibilidad de un túnel. Durante décadas se realizaron investigaciones geológicas, perforaciones experimentales y análisis estructurales. Pero los problemas se acumularon. Inundaciones en los tramos de prueba, fallas geológicas y costes altísimos. Finalmente, el proyecto fue descartado por falta de viabilidad técnica. Y sin embargo, la idea sigue viva. En 2001, tras el Brexit, el Reino Unido mostró un nuevo interés. Con su salida de la Unión Europea, comenzó a buscar nuevas rutas comerciales. Un túnel que conecte Gibraltar con el puerto marroquí de Tánger podría convertirse en una ruta clave para el comercio entre África y Europa. Pero el proyecto sigue envuelto en dudas. ¿Quién lo pagará? ¿Cómo se gestionarán las fronteras? ¿Qué impacto tendrá en el medio ambiente? Hoy por hoy, no hay fecha, ni planos oficiales, ni licitaciones activas. Solo intenciones, estudios y modelos en papel. Pero hay algo que sí tenemos: necesidad. Porque en los próximos 30 años, África se convertirá en una de las regiones de mayor crecimiento económico del planeta. La unión terrestre entre ambos continentes podría convertirse en una prioridad global, no solo por razones comerciales, sino también por razones humanitarias, climáticas y tecnológicas. Tal vez no veamos ese puente en esta generación. Tal vez ni siquiera lo construyan con acero y concreto. Pero lo cierto es que la historia nos enseña que los sueños, incluso los más imposibles, a veces solo necesitan tiempo, visión y voluntad. Y quién sabe, quizá un día, cuando mires al horizonte desde Tarifa o desde Tánger, veas una silueta suspendida sobre el mar. Un puente. El más simbólico de todos. Uno que una no solo tierras, sino también destinos. Comparte este video con tus amigos más curiosos y suscríbete si quieres ver más videos como este.